recordar la ecuación del plano. A ver. Esperen un poquito que no veo el chat, así que... Igual vos si ves algo, César, avísame. Sí. Bien. Recordamos la ecuación del plano. Es la ecuación de un plano en el espacio. Nosotros vimos al principio, ¿sí? Cuando empezamos con los campos escalares. Yo incluso les dejé un videíto de la deducción de la ecuación del plano, que era A por X menos X0, más B por Y menos Y0, más C por Z menos Z0, donde X0, Y0 y Z0 eran las coordenadas de un punto conocido, ¿sí? Que pertenece al plano. Nosotros ayer, lo que ustedes vieron ayer, es la deducción de la ecuación del plano tangente a una superficie, que es gráfica de un campo escalar, Z igual a f de x, ¿sí? Entonces, teníamos como dato la superficie, por supuesto, el campo escalar, un punto, el punto x0 y 0, y z0, aunque z0 lo podemos, ¿cómo lo calculamos? Como f de x0 y 0, por eso puse acá f de x0 y 0, aunque esto lo solemos llamar z0, ¿sí? Pero que quede claro que es lo mismo. Y escribieron la ecuación del plano tangente a una superficie como ZP, y esta fue una pregunta que hicieron, ¿por qué escribía ZP si esta Z era igual que esta Z? Y ahí el ingeniero aclaró que por supuesto que es Z, porque así como ustedes en el plano a todas las funciones la nombraban con la letra I igual a f de x, acá lo mismo, Z igual a f de x, y o z igual a g de x y o lo que sea. Pero se distinguió la z del plano con un ZP para aclarar bien que esta z es la z del plano. Entonces, la ecuación del plano era z igual a la derivada de la función del campo escalar en x respecto de x, evaluada en el punto P sub 0, ¿sí? Que yo no lo puse acá, pero que evaluada en el punto P sub 0. O sea que esto es un número. Vamos a poner evaluada en P sub 0. Por X menos X0, más la derivada respecto de Y, también evaluada en el punto P sub 0. Por X menos X0, más F de X0 y 0, que es lo mismo que Z0, ¿verdad? Conocido. Todos esos son conocidos. Entonces, en principio, antes de seguir con esta ecuación, dándole algunas vueltitas más, que ustedes ya lo vieron ayer, pero vamos a volver a eso, vamos con un ejemplo. Yo tomé entonces como ejemplo, z igual a raíz cuadrada. Agarren papel y lápiz, por favor, porque ustedes van a hacer las cuentas. Menos x cuadrado, menos y cuadrado. Me parece que no estoy grabando. Vamos a grabar, esperen. Ahí está. Bien. El punto P sub 0 va a ser 1, 1, F de 1, 1. Ustedes lo van a calcular. Y me van a decir qué les da. ¿Sí? Entonces vamos a escribir las coordenadas X y Z0. Ustedes me van a decir cuánto da. ¿Cuánto les da? Ok. Raíz cuadrada de 2. Y vamos a calcular la ecuación del plano tangente. ¿Qué necesitamos para la ecuación del plano tangente? El punto lo tenemos. O sea, X0 y 0, Z0 lo tenemos. Nos quedaría calcular las derivadas
respecto de X y respecto de Y en el punto P sub 0. Y eso también lo van a hacer ustedes, ¿sí? Entonces van a hacer F respecto de X, primero van a calcular la derivada y después la vamos a evaluar en el punto P sub 0. Las dos derivadas van a calcular y me van a decir cuánto les da. Y después lo vamos a calcular en el punto, o sea, en el punto 1, 1. Bueno, raíz de 2. Yo espero, ¿eh? Bueno, la derivada ya debería estar, ¿no? A ver, 1/2. Ajá. Bueno, creo que entiendo lo que pusiste. Que debe ser menos 2x sobre 2 por la raíz cuadrada de esto mismo, ¿no? Creo que quisiste poner eso. Sí, muy bien. Y la derivada respecto de y da algo parecido, solamente menos 2y. 2 por 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Y ahora me dicen cuánto les da esto en el punto 1, 1 sería, porque z acá no interviene. El valor exacto quiero, no el valor aproximado. Menos, bueno, estos dos se van, ¿verdad? Menos 1 sobre raíz de 2. Y este da lo mismo. Ok. Bueno, ya estamos en condiciones de armar la ecuación del plano tangente. Entonces quedaría ZP, y voy a seguir poniendo esa P ahí, menos 1 sobre raíz de 2 por X menos 1 menos 1 sobre raíz de 2 por Y menos 1 más raíz de 2, que es f de x0 y 0. ¿Sí? Esa es la ecuación del plano tangente. ¿Alguna pregunta? Es bastante simple el cálculo. Quería mostrarles, antes de continuar y de pedirles lo que sigue, les quiero mostrar el gráfico. Bien, acá ya tengo la semiesfera graficada. El punto, ahí está, el punto P sub 0. Y fíjense que la ecuación del plano tangente, yo la escribí como la habíamos escrito cuando hicimos la deducción de la ecuación de un plano. Es decir, z menos z0, que sería z menos raíz cuadrada de 2, y pasé a este lado, digamos, 1 sobre raíz de 2, que pasa, por supuesto, con signo cambiado, por x menos x1. Lo escribí de esta manera para poder graficar. ¿Sí?
Entonces, ahí está el plano tangente, que es el que calculamos recién. Y ahí se ve perfectamente que si yo me acerco al punto P, me voy acercando por la superficie al punto P, aquí, la distancia que hay entre la superficie y el plano es bastante pequeña, ¿sí? ¿Por qué cambié los signos? Porque en realidad pasé de este lado, Joaquín. Me voy para allá, me voy para la pizarra. Momento. Se me fue, interesante, ok. Todo lo que escribí se fue. No importa. Habíamos escrito que la ecuación del plano es igual a 1 sobre raíz de 2 por x menos 1 menos 1 sobre raíz de 2 por y menos 1 más raíz de 2. Lo que hice simplemente es pasar todo esto acá. Esto no voy a dejar. Pasé todo para acá. Entonces me queda 1 sobre raíz de 2 por x menos 1 más 1 sobre raíz de 2 por y menos 1 más zp menos raíz de 2, ¿verdad? Esto por acá, igual a 0. Ahora sí. Bien, vuelvo al gráfico. Entonces, tenemos el plano tangente a la superficie en el punto, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora, el siguiente trabajo, es movernos del punto 1, 1. Nos vamos a mover un poquito, o sea, voy a agregar un delta X y un delta Y. Y vamos a calcular la imagen de ese punto corridito del 1, 1, utilizando la función y utilizando el plano, para ver qué diferencia hay entre uno y otro, ¿sí? Se supone que si elijo un delta X y un delta Y bien pequeños, serían bastante similares los valores, ¿sí? Ahora lo vamos a comprobar. Entonces voy a elegir un punto que esté cerca del 1, 1. El punto Q. Vamos a elegir un punto Q, que va a ser el punto 1.1, 0.9, y por supuesto acá va a ir F de 1.1, 0.9. El tema es que esta F, que es, por supuesto, esta F, ¿no? Que estaba por acá, ya la perdí también, z igual a raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Esta F, ¿sí? Quiero calcular esta imagen a partir de la función, o sea, el valor verdadero de la imagen, pero también, o sea, usando f de x, y, pero también lo van a calcular usando ZP. Es decir, usando esta Z, no esta Z. Esta me da el valor exacto y esta Z me debería dar un valor casi exacto, ¿sí? Porque sería la altura al plano, no la altura a la superficie. ¿Se entiende lo que estoy diciendo y lo que les estoy pidiendo? No veo el chat, pero César, ¿estás por ahí vos?
Sí, estoy por acá, pero no veo ni una. Bueno, si nadie pregunta nada, pero por lo menos quiero que me digan que sí entendieron lo que di, lo que les pedí. Ok, entonces, vamos a calcular f de 1.1, 0.9, usando la función, lo van a hacer ustedes y me van a decir cuánto da, y vamos a calcular ese valor, ese mismo valor, de manera obviamente aproximada, utilizando la z del plano, que sería esta. ¿Sí? Que es lo que ustedes ayer llamaron aproximación lineal. ¿No, César? Creo que lo llamaste así, creo que lo Sí, nombraste o hablaste de eso, ¿verdad? linealización del problema, vamos a Eh, decirlo de esa manera. bueno, así que en principio hagan los cálculos, los dos cálculos, y me dicen cuánto les dio cada uno. Bien, raíz de 1,98, ok, el primero. ¿Y esto cuánto da aproximadamente? Dígame con unos cuantos decimales. Y también me dicen este valor. Profe, a mí me dio 1,407. ¿Qué te dio 407? Gonzalo, ¿me estás hablando vos? ¿Qué Sí, te dio sí. 407? F de 1.1, 0.9. Pero el Sí, primero o el segundo. el primero. 4. Mirá que vos tenés que poner 1.1 acá donde dice la X y 0.9 donde dice la Y, ¿eh? Sí, sí. 1.407. Ah, 407 son perdón. los decimales. Está bien. Entendí 4 y yo digo muy grande. No, Entonces, no. esto es aproximadamente, ¿no? Porque ya hicimos un redondeo por ahí. 1.407. Ahí lo dejamos, perfecto. ¿Y esto cuánto les da? Acá, en este caso, tienes que usar el plano tangente. Si dicen algo por chat, avísame, César, porque yo no sé por qué no lo puedo ver. No, está todo bien hasta ahora, Vivi. Están comentando los resultados numéricos que encuentran nada más hasta ahora. Bueno, pero me gustaría que me digas cuánto les dio este otro valor. Ajá. ¿O no les Acá me da 1.41, puede ser.
Que así nomás, ¿cuántos decimales sacaron acá? Bueno, sí, más o menos. Ok. ¿Un decimal más puede ser? Capaz que es raíz de 2. Con lo cual es 141, 42, si no me equivoco. Puede ser, sí, puede ser. ¿Sí? Sí, profe, raíz de 2. Ok. Algo así, ¿no? Bueno. El tema es el siguiente. Lo que quería que viéramos era lo siguiente. Que el valor de la función real es este. Y este es el valor aproximado de la función. ¿A dónde fuimos a buscar este valor? Fuimos a buscar hasta el plano, ¿sí? Es decir, si estamos por acá, ustedes calcularon el valor de la función real estaría por aquí. Vamos a suponer por aquí, que sería el 1.407. Y si en lugar de calcular el valor real nos vamos hasta el plano, ¿sí? Un poquito más, fíjense que les da un poquitito más en este caso, y esa diferencia que hay entre el valor real y el valor que hay hasta el plano, ¿sí? ¿Qué es? ¿Qué sería esa diferencia? ¿Cómo se llama eso? ¿O cómo lo llamaron ayer? ¿El diferencial puede ser, profe? Ok. Y ahí vamos con otro grafiquito, que ya está preparado. Y lindo. Este está en el Steward, así que lo pueden consultar. Miren, ahí. Está hermoso. ¿Ven? Acá está la superficie, es el azul. ¿Sí? Acá el salto del valor anterior al valor nuevo, o sea, de la imagen del 1,1 a la imagen del 1.10.9 sería el delta Z. ¿Sí? Es lo que llamamos sería F en X0 más delta X. Esto lo voy a sacar. Más delta X. Y0 más delta Y. Menos F de X0 y 0. O sea, sería la imagen en 1.1, 0.9 menos la imagen en 1.1. Y el diferencial es esa diferencia que hay, ¿no? Que ustedes ayer lo escribieron como Fx for. ¿Sí? Fx, diferencial x, más fi, diferencial y. ¿Se acuerdan? Donde fx en el punto ya lo calculamos, el diferencial de x en este caso era 0.1 y el diferencial de y en este caso era menos 0.1. ¿Sí? 0.1 y este era menos 0.1. Entonces, 1 más 0.1 nos daba 1.1 y 1 menos 0.1 nos da 0.9. ¿Está? Entonces, ustedes calcularon, en lugar de calcular la imagen real, esta imagen real, todo esto está acá, calcularon la altura que hay hasta el plano tangente. ¿Sí? En este caso del dibujo la altura al plano tangente es menor que la imagen. En el caso nuestro, de nuestra función, de nuestro campo escalar,
la imagen era menor que la altura al plano tangente. ¿Se entendió? Profe, ¿podría volver al gráfico de la semiesfera? ¿Perdón? Si No te podría escucho. volver al gráfico de la semiesfera. ¿Qué querías mirar acá? Quería ver, o sea, la diferencia que había entre z del punto y el z de la función original, Bueno, acá que no está. me quedó muy claro todavía. Esta es la z del punto p sub 0, ¿sí? O sea, esto es f de 1, 1. Después me corrí. Me voy a correr bastante en realidad para que se pueda ver en el gráfico. Me corrí y ustedes calcularon la imagen del nuevo punto, que es la imagen, este sería f de 1.1, o sea, 1 más 0.1, y 1 menos 0.1. ¿Sí? Si lo escribo en función de x, de delta x y delta y. Lo calcularon usando la función y después lo calcularon usando el plano tangente. O sea que calcularon esta altura. En lugar de calcular esta, calcularon esta. Y vieron que la diferencia entre uno y otro era muy pequeña. O sea, se puede aproximar la imagen por la altura al plano tangente. ¿Está? Sí, profe, gracias. ¿Alguna observación, César? No, no, ninguna. Te pasé a tu WhatsApp, Vivi, un pequeño problemita para que les pases si querés luego, para que ellos lo presenten, lo No. analicen gráficamente también. Bueno. De acuerdo. Entonces, z menos z0 es lo que ustedes llaman delta z. Y esto es f de x0 más delta x y 0 más delta y menos f de x0 y 0. ¿Está? Y z menos la z del plano, perdón, z del plano menos z0, se distingue entre las dos cosas, ¿verdad? Esta es la z, que es la f de xy, y esta es la z del plano. ¿Está? Esto es igual a fx por x menos x0 más fi por y menos y0. Esto es lo que ustedes hicieron hace un ratito. Bien, yo quería aprovechar, ya que estamos con el tema del plano tangente, recordarles que también habíamos visto la ecuación de una recta en el espacio. Y también ahí había un videíto ya con la deducción de cómo, de dónde salía la ecuación de una recta, de las ecuaciones paramétricas de una recta en el espacio. Entonces, quería proponerles que, ya que estamos aquí con este plano tangente, encontrar la ecuación de la recta que es normal al plano, o sea, perpendicular al plano, y que pasa por el punto P. ¿Sí? Acá me parece que se corrió un poquito el punto.
Aquí era raíz de 2, ¿no? Ahora sí. Para encontrar la ecuación de la recta normal al plano, ustedes, bueno, la ecuación de una recta en realidad, cualquier ecuación de una recta en el espacio, ¿qué necesitamos como dato? Una de las opciones, digamos, por lo menos. 2 puntos. 2 puntos, bien. ¿Qué más? Nosotros lo habíamos hecho la deducción. Cuando tenés 2 puntos, de todos modos, tenés un vector, ¿no es cierto? Si hay 2 puntos, PQ, lo puedo pensar también como un vector, el vector PQ, que sería las coordenadas de Q menos las coordenadas de P. ¿Están de acuerdo? Entonces, si tenía un vector, podía escribir la ecuación de la recta, que era paralela al vector S. ¿Sí? Espero que se acuerden de eso, porque eso ya lo habíamos trabajado. El vector tenía coordenadas A, B, C, y la ecuación de la recta, en general, era la X de la recta, era, si tengo un punto por donde pasa la misma, X0, Y0, Z0, era X0 más A por T. Y igual a I0 más B por T. Y Z era igual a Z0 más T por T. Estas eran las ecuaciones paramétricas de la recta, donde T es un parámetro, ¿sí? Que lo puedo ajustar, digamos, y decir que está entre un valor y otro, o simplemente un número real. Cualquier número real. Ahora, estas coordenadas de A, B, C tenían que ser, las coordenadas de un vector que es paralelo a la recta. Entonces, lo que nosotros necesitaríamos, si queremos la recta que es normal al plano, necesitaríamos un vector normal al plano. ¿Está? ¿Qué vector sería normal al plano? No sé si lo vieron ayer, César, pero creo que es momento de decirlo. Sí, sí, se vio todo eso. Ah, bien, bien. Lo normal, sí, sí, sí. ¿Qué vector sería normal al plano? De hecho, hay 2 vectores. Ajá, sí, 2 vectores. Ah, cierto, ahora me acuerdo que lo dije. Sí. Díganme uno por lo menos. Díganme las coordenadas de ese vector. En este caso, por lo menos. ¿No se acuerdan, eh? Las coordenadas del vector normal tiene como componentes las derivadas, o sea, está relacionado con las derivadas de la función del campo escalar, las derivadas parciales en X y en Y en el punto P. Entonces las coordenadas serían, en nuestro caso, 1 sobre raíz cuadrada de 2, 1 sobre raíz cuadrada de 2, 1. ¿Están de acuerdo? Profe, ¿no serían negativos los valores? Bueno, había 2 vectores, ¿no? Ajá. ¿Está bien? Uno hacia arriba y uno hacia abajo. ¿Estás de acuerdo? Bueno, vamos a poner negativo.
Pero ¿están de acuerdo que si cambio el signo sería el otro vector que está para el otro lado? Sí, profe, cambiaría el sentido. Ah, bueno, pero el mismo vector, digamos que la recta seguiría siendo paralela a ese vector. Claro. Bien. Sí, sí, estoy viendo el chat, pero estoy viendo el chat. Entonces, las coordenadas del vector normal al plano sería este vector que yo ya lo escribí acá, miren, el vector U. Ahí está. ¿Lo ven ahí? Es ese vector que está ahí. Normal al plano. Y entonces, en función de ese vector, voy a escribir la ecuación de la recta normal a ese plano que pasa por el punto P sub 0. ¿Cómo vamos a escribir? Yo no la escribí porque yo les quería mostrar acá cómo ya está previsto que nosotros le demos 2 puntos, como ustedes me dijeron hoy, un punto y una recta paralela, o un punto y un vector director. Nosotros tenemos, en este caso, tenemos un punto, que sería el punto P, así que voy a elegir esta opción, el punto P, y el vector director sería el vector U. Y ahí está la recta normal al plano, ¿sí?, que pasa por el punto P. Bueno, quería que vieran eso porque es importante ese vector que es normal al plano, es importante y todos estos temas están tan relacionados que es muy importante que los tengan, que los vean desde distintos puntos también, desde distintos puntos de vista y en distintas situaciones, ¿sí? La ecuación del plano tangente, la ecuación de la recta normal al plano tangente, el diferencial de una función, ¿sí?, y después, bueno, un vector importante que le vamos a dar un nombre, pero veo que César va a hablar eso el lunes que viene, ¿no? Del vector gradiente. Pero fíjense que acá las derivadas parciales en el punto están involucradas en todos estos conceptos. Bien. Ahora les paso un ejercicio que van a hacer ustedes. ¿Te puedo compartir la pantalla, Vivi? Sí, espera a ver si, que me parece que capaz que te tengo que dar permiso. Espera un segundito. Ah, bueno. Ah, no. Parece que no podés. A Dice ver, que está inhabilitada. está inhabilitado, sí. Es porque es es el del, Bueno, él no sale importa. con no puedo, no te puedo dar permiso. ¿Qué No importa, querías no importa. hablar, César? No, te estaba por pasar el problema. Ya te lo paso a tu correo y vos abrilo, te lo escribí en Word. Pero no es este que me pasaste por el chat. Sí, 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 te lo escribí mejor nada más en un Word para que se entienda. Entonces ellos lo bajan directamente. Ya te lo Bueno. paso. Ah, Ya te bueno, lo- bueno. Sí, perfecto. Bueno, me gustaría ver un ejemplo, que veamos un ejemplo juntos de derivadas direccionales también, porque eso también lo vieron y no hicimos ningún ejemplo. Así que vamos a hacer un ejemplito de derivadas direccionales. Y voy a tomar, la verdad es que voy a tomar la misma función porque ya tenemos parte del trabajo hecho, ¿sí? Así que voy a seguir tomando la función z igual a raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Fíjense todas las cosas que estamos haciendo con todos los mismos cálculos, porque solamente con las derivadas parciales en el punto. El punto, sigo considerando el punto 1, 1, raíz de 2. Y lo que necesitamos ahora es un vector, ¿sí?, para saber en qué dirección vamos a derivar. El vector va a ser 2i más 3j.
Y ustedes ayer escribieron que la derivada direccional en la dirección del vector u es igual a la derivada de la función respecto de x en el punto por el coseno del ángulo que forma el vector, este vector u, con el eje x, más la derivada respecto en el punto P sub 0 por el coseno del ángulo pi sobre 2 menos pi, que es lo mismo que el seno de phi. ¿Sí? Bueno, ¿qué datos tenemos acá? ¿Qué ya conocemos de toda esta expresión? ¿Qué ya calculamos antes? ¿Y qué nos faltaría calcular? Las derivadas parciales tenemos exactamente el valor de la derivada parcial. Y faltaría calcular el ángulo. De eso es lo que yo quería, sobre todo, hablar ahora. En realidad, no hace falta calcular el ángulo. Lo pueden calcular, por supuesto. Ustedes ya saben cómo calcular porque acá es pura geometría, ¿no es cierto? Esto sería 2 y esto sería 3, entonces la tangente del ángulo, el ángulo es 3 medios. Y si sé la tangente, sé el ángulo. Perfecto. Pero hay otra manera de llegar a los cosenos directores sin necesidad de pasar por el ángulo. El vector u es vector, no es versor, o sea, no tiene módulo 1. Si yo divido al vector por su módulo, obtengo el versor. Y la ventaja que tiene el versor es que las componentes del versor son los cosenos directores, chicos, del vector. Alguien habló y no sé, no escuché lo que dijeron. Si me hablaron a mí. Entonces, esto que está acá, esta componente es el coseno del ángulo. A lo mejor se acuerdan ya de álgebra, no sé dónde lo vieron. Y este sería el coseno de pi sobre 2 menos phi, o bien el seno. ¿Sí? Entonces, o calculan el ángulo o hacen este trabajo. Acá, ¿cuál sería el módulo de U? 4 puede ser, profe. ¿4? ¿Cómo calculaste eso? ¿4 más? Eso es. Raíz de 3. ¿Ya? Entonces quedaría la derivada en dirección del vector U, quedaría este valor que ya sabemos que es menos 1 sobre raíz de 2 por el coseno que sería 2 sobre raíz de 13 más el otro valor, este era menos también, raíz de 2 por 3 sobre raíz de 3. Bueno, acá me da, el denominador es igual, así que tendría menos 5 sobre raíz de 26, ¿sí? El valor exacto de la derivada. La pregunta es, ¿qué me está indicando ese número? ¿Qué es ese número menos 5 sobre raíz de 26? Les pregunto, la pregunta va para ustedes.
el valor en el eje Z. ¿De qué, Joaquín? Nosotros teníamos que la derivada en la dirección U nos dio en el punto, P sub 0, ¿no es cierto? Nos dio menos 5 raíz de 26. La pendiente tangente, la pendiente de la recta tangente a S en esa dirección. Eso está mejor. ¿Cómo sería la cosa? Nosotros tenemos acá el vector lo vamos a poner por acá. A ver si tenemos el vector. El vector es, a ver cómo lo puedo poner. Vector. No sé si me dejaría poner así. 2, 3 será, o 3, 2. 2, 3, ahí está. Bien. Ahí está el vector. El vector estaba en el plano, ¿verdad? Se lo ve perfectamente ahí. ¿Lo ven? Bueno. Ese vector nos está dando la dirección de un plano que va a cortar a la superficie. O sea que el plano va a tener esa dirección. ¿Sí? Ahí. Y va a cortar a la superficie en una curva, según una curva, así. Se va a pasar por el punto P sub 0, por supuesto. Bueno, la recta tangente a esa curva que pasa, que pertenece a ese plano, ¿no? Está en el plano, y que pasa por P sub 0, la pendiente de esta recta es menos 5 sobre raíz de 26. Eso sería la derivada direccional, chicos. Gráficamente, interpretándolo gráficamente, ¿sí? Pero lo tienen que entender que es gráficamente, porque si no, hacen todas las cuentas, que no son difíciles, ¿verdad? Porque son todas cosas mecánicas, pero después no saben qué significa ese número. ¿Quedó claro esto? Perfecto. Bien. Bueno, rápidamente les voy a proponer otro ejemplo para que hagan las derivadas direccionales, ¿sí? Y ya lo voy a dejar. En tu correo, si querés abrir el documento y compartilo. Bueno, ahora mientras ellos trabajan, yo lo hago, ¿sí? Bueno. Y la próxima función que les doy para que ustedes hagan es z igual al coseno de x más y en el punto 0 pi f de 0 pi, ¿verdad? Z0, acá les voy a poner Z0 nomás, para que ustedes lo calculen, si es que necesitan. Para las derivadas direccionales no lo van a necesitar, seguramente. Y, sí, lo van a necesitar. A ver, y Q, pongo un vector cualquiera, esperen. Y el vector va a ser el vector 1, 1, 1. 1, 1. Ahí está. 1, 1. Está en el plano. 1, 1. Adelante.
calculen la derivada en la dirección del vector D en el punto P sub C. Mientras tanto voy a buscar el documento. Lo único que parece que acá no puedo compartir algo. No sé cómo compartir. ¿Cómo van con eso? ¿Cuánto les dio la derivada? Cuéntenme. ¿Cuánto les dio la derivada en el punto? Cero. Bien. O sea, la derivada que es menos seno, la derivada respecto de x, ¿verdad? De x más y. Y en el punto 0, pi, acá, por supuesto, el seno de pi es 0. Entonces, esto me da 0 en el punto. En 0 pi. Y acá me va a dar por el coseno de algo, que ni me voy a molestar en calcular, porque me da 0, más la derivada respecto de y me da exactamente lo mismo, negativo otra vez, menos seno de x más y, en 0 pi me vuelve a dar 0, o sea que esto me da 0. ¿Hay alguna observación que quieran hacer aquí? ¿Qué les parece? ¿Qué puede pasar? ¿Cuál sería la situación? Las derivadas parciales me dan 0. Y todas las derivadas
direccionales, no importa la dirección, me va a dar 0 porque ya las derivadas parciales me dan 0, ¿verdad? Entonces, ¿qué podrían decir de esta función en el punto ese? ¿Qué pasa? ¿Qué puede pasar? No importa la dirección, la pendiente de la recta tangente a la curva, a la superficie en ese punto, es siempre 0. Ahí vamos, Jorge. Bien, algo puede ser, exactamente. O sea, podríamos sospechar, ¿verdad? Podríamos sospechar que si nosotros tenemos una función y todas las rectas tangentes, todas tienen pendiente 0, es porque son paralelas al plano XY. ¿Sí? Esa es la posición en la cual la pendiente es 0. Efectivamente, estás en lo cierto en lo que decís. Vamos a graficarla, ¿sí? A ver qué pasa. Ahí. Esta es la gráfica. Y tendríamos que ubicar el punto, ¿sí? El punto, ¿calcularon ustedes Z0 o no? Es 0 y el coseno de 0 más pi, ¿cuál sería? Menos 1. O están perezosos hoy o no se acuerdan nada de trigonometría. Ahí está el punto, miren. Acá está el punto. Ese punto es. Entonces, efectivamente, lo que dijo Jorge, ¿sí? Es que en ese punto hay valor, la función toma un valor mínimo en este caso, ¿sí? Obviamente no es el único. Fíjense, a lo largo de toda esta recta va a tomar infinitos mínimos, mismo valor. Hay infinitos puntos que toman ese valor mínimo. Y en todos esos puntos, las derivadas van a ser nulas. Bueno, esto es en realidad lo que vendrá, ¿no es cierto? Pero ya ustedes están en condiciones de poder observar estas cosas porque ya las vieron para una variable independiente. Entonces, ya están en condiciones de poder intuir que pasan las cosas similares, ¿sí? Y bueno, de aventurar una hipótesis. No sé si querés agregar algo más, César, pero yo por mí ya estamos. No, pero trayendo a colación lo que vos estás diciendo, en la representación gráfica que están considerando, la función tiene características geométricas que la hacen en algunos lugares más pequeña y en algunos lugares más grande, ¿no es cierto? Sí. Y en las dos situaciones en términos gráficos es notorio de que las derivadas parciales se anulan, ¿no es cierto? Precisamente porque el plano es horizontal, el plano tangente es horizontal y por lo tanto las derivadas parciales son nulas, ¿no es cierto? Yo a propósito de esto, te pasé a vos, Vivi, un problema Sí. en donde pasa una cosa parecida, pero no es exactamente igual en términos gráficos. Por eso sugerí que les plantees el problema anticipándonos ya para que lo vayan viendo. Bueno, a ver, ¿para qué lo leo? Como tarea para el hogar, por supuesto. En todo caso, pasarle después al campus, no hay problema. No, lo escribo acá. A ver. Después le paso más detalles, pero digamos que ahora es las funciones, anótenla, f de xy
igual a x menos 2 al cuadrado sobre 4 menos y menos 3 al cuadrado sobre 8 más 3. Ese es el campo escalar. Dice, encontrar, anoten ustedes, ecuación del plano tangente en el punto 2, 3, 3. Bueno, hacer una gráfica, ¿sí? Referir gráficamente el problema, cómo sería la gráfica. Traten de hacer la gráfica ustedes, sin ayuda del GeoGebra. ¿Sí? Después, en todo caso, lo pueden comprobar, pero traten de hacerlo solo. Y, bueno, comentar a ver qué observación tienen para hacer sobre lo que calcularon. Bueno, dicho esto, lo que les digo ahora es, ya se lo voy a escribir bien para ustedes y para el otro grupo, ya están en condiciones de leer tanto en el Stewart como en el Larson, como en cualquier otra bibliografía que ustedes decidan, todo lo referido a derivadas direccionales, plano tangente y recta normal, que en general vienen pegaditos juntos los temas, por lo menos en Larson, y diferenciales. ¿Sí? Van a encontrar, cuando está con el tema de plano tangente, van a encontrar aproximación lineal, que es lo que estuvimos haciendo. ¿Sí? Ya les voy a decir, pero más o menos las secciones 14.4 a 14.6 de Stewart, y en Larson no sé dónde está, pero bueno, ustedes pueden buscar eso, parece que es sección 13.4 en Larson, pero ustedes pueden buscar tranquilamente en el índice, ¿no es cierto?, los temas. Y vamos a hacer algunos ejercicios también del libro, porque los que tienen en el campus no son suficientes, hay como poco. La sección actual en el campus sería derivadas direccionales y diferenciales. Esa es la sección que yo ahora puse actual, y ahí van a encontrar los videos de la clase de ayer, ¿sí? Voy a hacer algo similar con los videos de ahora, con la práctica que hicimos, con los ejemplos, para los que no pudieron estar, y bueno, nada más. Si no tienen preguntas. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, sí, el viernes a las 8 nos volvemos a ver, para todos los que quieran. Me gustaría discutir con ustedes el problema este que recién les pasé, el día viernes, ¿sí? Así que háganlo y el viernes lo charlamos. Y el día lunes otra vez, por supuesto, la teoría, y ahí sí ya vamos a dar, supongo, vector gradiente, y no sé, seguiremos trabajando con los diferenciales, con algunos problemas de aplicación. ¿Está? Bueno, chicos. César, si querés agregar algo más.